Recuerden, recuerden ahí registrarse en la asistencia. Los que no lo han hecho aún, les reenviaré el link en este momento. Aquí le pido la asistencia a los que no la han diligenciado. Ok, esperemos entonces, chicos, que nos rinde. Esta parte es, como les he dicho, introductoria. Que empecemos como a familiarizarnos con el tema de aire acondicionado. Listo, entonces voy a pasarme por acá para la ventana. Aquí también. Bueno, entonces, sé que se los comenté cuando empezamos a hablar del tema de refrigeración, pero quiero como volverlo a traer a colación. El aire acondicionado, a diferencia de, de la refrigeración, no busca un ambiente a una temperatura en específico, sino un aire a unas características de temperatura y humedad adecuadas. Casi siempre, en la mayoría de los casos, busca es otorgar un nivel de confort a algo, pues a una serie de oficinas, a un grupo de trabajo, pues, y siempre está orientado más a las personas, pero hay procesos de acondicionamiento de aire que se tienen que hacer obligatoriamente para almacenar algunas frutas, para hacer cultivos, digamos, in-house, hacer otro tipo de aplicaciones que no es precisamente la de conservar, sino la de preservar, llamémoslo así, ¿cierto? No, yo no estoy buscando congelar ni nada con aire acondicionado, sino otorgar una calidad del aire, ¿cierto? No solamente desde el tema de temperatura y humedad, sino también desde material particulado, olores, ¿cierto? Es bueno que se tengan en cuenta esos otros aspectos en el aire acondicionado y para ello, pues, hablaremos un poquito del tema. Entonces, que se me escapa aquí. Como tal, la generación de frío en aire acondicionado no es, a diferencia de refrigeración, muy alta, ¿cierto? Yo no estoy buscando, si bien el ciclo es el mismo, ¿cierto? Un ciclo que está impulsado pues por un compresor, todo lo que vimos en la clase pasada, un vapor a alta temperatura que se condensa, se expande, se enfría, que yo ese frío lo aprovecho pues para refrigerar y vuelve al compresor. Yo tengo exactamente el mismo ciclo, solo que en este caso yo no tengo temperaturas tan bajas, ¿cierto? La condensación sí suele estar en rangos parecidos, casi todos los refrigerantes actuales, no hablando CFC, sino los HFCs, que son hidrocarburos, como el butano, el isobutano, el R600, R134A, condensan en temperaturas muy parecidas. Entonces, si llevamos y hacemos un símil con el ciclo que se ve en aire acondicionado, nosotros tenemos también un compresor, ¿cierto? El aire exterior puede estar alrededor de 35 grados. Aquí ya no tenemos variaciones, es más constante, llamémoslo así. En refrigeración, pues el aire depende de donde yo esté aprovechando este calor. Entonces, si está el ambiente, pues puede que tengamos un aire exterior que esté a más o menos a esas temperaturas y los aires enviados al exterior pues van a depender de qué tan grande sea el condensador, qué tipo de intercambiador de calor se tenga y demás. Pero en términos generales en aire acondicionado, el aire exterior está más o menos a 35 grados, dependiendo de cuál sea la temperatura de afuera, porque se suele usar en zonas calientes y el aire que se envía al exterior puede calentarse alrededor de 45, 50 grados. Son valores muy habituales en aire acondicionado. En el caso del condensador también, pues va a tener unas temperaturas de condensación de más o menos de 55 grados, 50, 55 grados. Todos los refrigerantes modernos para aire acondicionado suelen estar en esos rangos. Estos aparatos lo que hacen es garantizar un flujo constante
de líquido al dispositivo de expansión. También se usan, que el tipo que vende aguacates está bastante animado. Entonces tienen unos acumuladores de líquido. Como su nombre lo indica, garantizan que siempre al dispositivo de expansión entre el líquido. En refrigeración quizás no sea tan importante porque yo estoy obteniendo temperaturas muy bajas, y realmente lo que yo pierdo por acumular líquido no es mucho. En cambio en aire acondicionado sí, porque yo no estoy logrando temperaturas tan bajas. Mi dispositivo de expansión me está bajando de 55 grados vapor a alta temperatura a prácticamente un líquido que puede estar alrededor de 4 grados, de 0 grados, alrededor de eso. Pero la mayoría de aplicaciones de aire acondicionado hacen que la evaporación aquí no se esté congelando esta línea, o sea, no se esté condensando y generando escarcha, porque casi siempre son expuestos. Entonces yo no quiero que aquí se me forme escarcha, entonces siempre suelo tener esta superficie un poquito más caliente que el punto de fusión o de congelación del agua, que es alrededor de 4 grados. Pues. Entonces, miren que lo que yo estoy aprovechando en un local o en una oficina es un aire que luego de que intercambia un aire de retorno de más o menos 20 grados, 25 grados, es entregar un aire constante más o menos a 10, 15, máximo 18 grados y tú vas a ver que el mini split que tú compras para tu casa o para las oficinas, la mayoría de los casos no baja por debajo de 15 grados, 14 grados es como el que más enfría. Algunos portátiles, algunas unidades de aire acondicionado portátiles sí pueden estar alrededor de 12, 10 grados, pero pueden ver que yo estoy buscando son temperaturas para otorgar confort, más no buscar congelar a las personas, pues entonces estas temperaturas de aquí no son tan bajas como yo busco. Lo que sí busco es que este frío que yo produzca aquí, al igual que lo hicimos en refrigeración, este tramo desde el dispositivo de expansión hasta la entrada del evaporador, yo siempre suelo aislarla. Yo no quiero producir frío para perderlo mientras que lo transporto al evaporador. No, aquí lo aíslo para aprovecharlo al máximo en el evaporador. Entonces esta línea verde suele estar aislada, esta línea salida del condensador no suele estar aislada. Entonces eso quiere decir que en esta zona, ¿cierto? El conjunto compresor-condensador suelen estar en las unidades de condensación que ahorita se las muestro. Y tú ves que a esas líneas de condensación siempre salen o entran, pues, como lo quieras ver, dos tubos. Uno de ellos no tiene recubrimiento de espuma, el otro sí. Ahí es muy fácil identificar cuál es el que lleva el líquido frío que yo quiero aprovechar en el evaporador y cuál es el que está llevando el refrigerante en ese momento, ¿cierto? Y lo mismo en el retorno. El que retorna al compresor, dependiendo de las características, puede estar o no aislado, pero el que descarga el compresor a la línea no se suele aislar. Entonces, no estamos hablando de nada que no conozcamos. Como les digo, es simplemente que aquí estamos ajustando las temperaturas a unos rangos de trabajo un poquito más estrechos. Yo en refrigeración puedo estar hablando de temperaturas de congelación, de refrigeración y conservación. Y yo acá estoy hablando de temperaturas de calidad del aire, de otorgarle a un recinto un confort, ¿cierto? Y una humedad. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Aire acondicionado, a diferencia de refrigeración, se preocupa por la humedad del sistema. Quiere entregar un aire sin denominarlo seco, es con unas condiciones adecuadas. No es lo mismo un aire acondicionado para una plantación o un cuarto donde crezcan flores a un cuarto donde sea un ambiente de trabajo. Y yo quiero de alguna manera en mi diseño del aire acondicionado otorgarle siempre unas características de temperatura y humedad que ya sabremos más adelante cómo mapear. ¿Listo?
Entonces, esa es la cuestión. Solo vamos a seguir trabajando ciclos de compresión de vapor. Son muy pocas las unidades que usan otras tecnologías para generar frío de aire acondicionado. Casi todas son de carácter portátil y no logran bajar mucho la temperatura, pues son unidades pequeñitas que tú conectas a la corriente pues de 110 y es un ventiladorcito pues que te da la cara y te refresca porque tiene un módulo Peltier, por ejemplo. Eh, pero tampoco es que sea pues como el aparato más importante, predominante, eficiente que yo piense para poner en un recinto. Porque si recuerdan de la presentación pasada de refrigeración, módulo Peltier tiene un lado frío y un lado caliente. Y si mi lado caliente yo lo estoy ventilando dentro del recinto, muy bacano que me está pegando un aire frío, pero le estoy otorgando aire caliente al recinto también. Entonces, cierto, esa no es como la mejor solución y por eso es que todas las unidades condensadoras están por fuera del recinto, porque yo no quiero que este aire caliente me caliente el recinto. Al fin y al cabo, estoy buscando una recirculación de aire al interior del recinto que me mantenga constante una condición de temperatura que tú definas. Entonces, miren que lo único que estamos haciendo aquí es acotando aún más el ciclo de compresión de vapor en aire acondicionado. En temas de refrigerantes, nada que no conozcan, es exactamente lo mismo. Los países como Colombia, y ustedes ya lo pueden ver en el manual que les monté allí, está apuntando a un TWP o a un potencial de efecto invernadero por debajo de 150. O sea que hoy estamos realmente trabajando con gases, están en este rango. Es muy difícil en aire acondicionado, en refrigeración ya lo logramos en Colombia. Desde la normativa en aire acondicionado apenas está cambiando, porque también no hay un gas específico de aire acondicionado de uso masivo que tenga un GDP tan bajito. Un sistema de aire acondicionado sí lleva más gramaje de gas por todas las tuberías que tiene que llenar. Si no sé, una refrigeradora lleva 30 gramos, de 30 a 50 gramos, tú puedes estar cargando un sistema de aire acondicionado con hasta 150 gramos de refrigerante o incluso más si las distancias son muy grandes. Entonces, es mucho lo que se tiene ahí, pero se siguen usando estos gases que no, tienen un GDP bajito y apenas estamos introduciendo en el país el 1270 es muy inflamable. Sí, eso sí tiene, es muy inflamable. El manejo de este tipo de gases o requiere de mucho cuidado. Entonces, ya que al usar gases con un índice de flamabilidad tan alto como el R1270, requiere de tantos controles y de protecciones en el sistema, la gente todavía sigue trabajando mucho R32 y R454, que son como los dos gases más utilizados en Colombia, precisamente para no saltarse la norma, sino no tener que instalar tantos elementos de protección y de cumplir tantas normas al usar un gas que es tan inflamable. Desde el manejo, desde la instalación de los dispositivos, la cargadora de gas tiene que ser especial, todo tiene que ser cumpliendo altísimos protocolos de seguridad por las mismas características del gas. Entonces, aquí no hay nada que ustedes no conozcan y esperemos que podamos llegar a estos estándares pronto en aire acondicionado. Por lo pronto seguimos usando estos y como tal el reto es poder eh, seguir investigando, ¿cierto? De poder lograr gases que tengan un GDP bajito y puedan ser usados en aire acondicionado. Ese es como el gran reto que en este momento tenemos en temas de aire acondicionado y hay muchas empresas pues tratando de poner apuestas que no sacrifiquen mucho el coeficiente energético o en su defecto pues el consumo de energía, ya que opciones como el CO2 se han tratado de usar en aire acondicionado, pero requiere de compresores de altísima presión. Entonces usted dice, muy bacano porque tengo un GWP muy bajito, pero estás gastando un montón de energía eléctrica en, en impulsar y elevar la presión de ese CO2. Entonces, claro, todo el tema de aire acondicionado, las grandes firmas que trabajan en este tipo de cosas, hacen estudios pues, de todo el ciclo del carbono,
hacen análisis exergéticos importantes para usted decir si es o no es una opción viable y realmente hoy no hemos podido encontrar una que nos sirva, listo. Entonces, es eso lo que van a encontrar. Las presentaciones en las que van envasadas los gases siguen siendo las mismas. Pueden ser ya isotanques, si estamos hablando de distribuidoras de gas, ellos compran isotanques y te venden a vos en pipetas pequeñas, o algunas firmas pueden llevar tanques un poquito más grandes, dependiendo la masa de lo que se vaya a instalar allí, pero realmente en el código de colores, en el tema de flamabilidad y demás, sigue siendo la misma ley, por decirlo así, ¿cierto? No va a cambiar nada respecto a lo que ya conocemos de los gases refrigerantes. Aquí sí se introducen, en el mundo del aire acondicionado, sí se introducen los difusores. Y ustedes lo van a ver que son aparatos que tienen dos propósitos. Uno es el tema estético, ¿cierto? Porque cuando habíamos hablado en cuando habíamos hablado de circuitos de ventilación y de sistemas de ventilación, para nosotros es la tubería, ¿cierto? Y es el tema de yo llevar aire de un lado o de un lugar A a un lugar B. En ventilación, yo tengo que entregar ese aire de la mejor manera. Entonces, hay un propósito estético. Esos difusores son realmente bonitos y uno los compara pues con otras terminaciones de tubería. Pero si ustedes ven estos canales que están aquí, lo que busca es que funcionen como un spray. En aire acondicionado yo quiero tener la mejor distribución de aire posible y la mayoría de difusores van a tener este tipo de configuraciones que hacen que se reparta aire en todos los sentidos, más allá de localizar eso. Entonces los difusores permiten es eso, distribuir el aire. Estos no son accesorios de captura, siempre son para ventilación positiva. Yo voy a llevar aire y lo voy a repartir ampliamente en un recinto. Entonces, esto es lo que se van a usar en las terminaciones de las tuberías para lograr que eso se dé. Entonces, es importante eso. Cuando ustedes ven un sistema sin saber para dónde impulsa y ustedes ven que tienen difusores, den por sentado que es de presión positiva, o sea, de ventilación, no de extracción, y es muy probable que sea de aire acondicionado, pues no solamente de ventilación para hacer una renovación de aire, sino que puede que lleve aire frío. Hay de muchas, ¿cierto? Muchas geometrías para ductos circulares, ductos cuadrados, entre otras, pero el gran propósito que tiene, como les digo, es distribuir. Y esto, dentro del cálculo del sistema de ventilación, simplemente se va a convertir en un SP adicional, en una caída de presión adicional que está dada por el catálogo del fabricante. Entonces, si usted ventila desde cierta, ellos entregan unas tablas, desde esta velocidad hasta esta velocidad, la caída de presión estándar. Desde esta velocidad hasta esta velocidad, la caída de presión estándar. Punto. Basta con abrir y conocer el SPD o la caída de presión de este accesorio y se convierte en simplemente una restricción al flujo. Es muy importante que los tengan en cuenta. El resto de cosas que ya hemos visto en refrigeración se conservan: ventiladores, ductos, codos, reducciones, ramales, que se me escapan, codos, bifurcaciones, todo eso se conserva, ¿cierto? Desde el diseño sigue siendo exactamente igual, ya sabemos cómo hacerlo, solamente vamos a estar sumándole accesorios y caídas de presión adicionales al sistema en caso de que así lo requieramos, ¿cierto? Las rejillas son muy importantes también, aparte de ser un elemento de, de distribución de aire. Es un tema donde yo tengo que ir a tomar registros, donde yo puedo hacer verificaciones rápidas, donde tengo que tener acceso para hacer servicios, mantenimientos, limpiezas. Entonces, en aire acondicionado, como estamos es garantizando una condición de aire adecuada, que dé confort, que tenga buen olor, que tenga un muy buen rendimiento en el tiempo, hay que estar revisando los ductos, hay que estar accediendo a los ductos, hay que estar limpiando los filtros, limpiando rejillas, y hay que sean desmontables, que tengan esos diseños pues que permiten esa fácil intervención. ¿Listo?
tamaños todos los que ustedes quieran, catálogos de todos los fabricantes, también son restricciones al flujo, entonces pueden representar, no tanto como los difusores sí son un poquito más pesados, llamémoslos así, a las restricciones al flujo, las rejillas no tanto, pero yo las uso no solamente para ventilar al interior, yo siempre debo poner rejillas para evitar que entren insectos y animales al sistema de aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, las captaciones de aire antes del ventilador, evaporador y demás, es muy importante que se pongan rejillas para evitar que el acceso de animales, insectos, ratones, etcétera, se presenten y podamos tener un buen rendimiento en el tiempo, pues no solamente desde las temperaturas y las humedades que yo quiero controlar, sino también desde los mismos olores y, bueno, que entren hojas, que entren basuras, etcétera. Las rejillas son muy importantes y hay de muchos tipos. En los ductos, como hablamos también en refrigeración, yo en aire acondicionado quiero repartir aire que no pierda temperatura mientras se transporta. Entonces es muy común usar ductos que tienen aislamiento en fibras de vidrio, comúnmente son los más baratos. Son fáciles de construir, pero requieren de una técnica adicional, pues a diferencia de los ductos en lámina galvanizada. Pero si por dentro, por ejemplo, que es muy común, mi ducto es de lámina galvanizada, yo calculo mi ducto como ya lo conocemos, con el esmagna, con toda la cosa. Y si ese ducto yo lo quiero proteger, yo lo envuelvo en camisas de fibra de vidrio y mi ducto no cambia. Si mi ducto es como el que muestran aquí arriba, que son de paneles externos e internos, son unos sándwiches de fibras de vidrio, lanas de roca y demás, son muy buenos aislantes, pero esto pues de cara al flujo son otras tablas, ¿cierto? Entonces, Smagna tiene algunas que son de pago, pues para algunos materiales normalizados, algunas son de consulta pública, pero basta con conocer las rugosidades internas, diagrama de Moody, conocer el número de Reynolds y demás para yo saber cuánto es exactamente mi caída de presión de este ducto, pero créanme que esto está muy bien tabulado, hay mucha información sobre ductos de fibra de vidrio, sobre otro tipo de tecnologías que me ayudan a calcular esa caída de presión y es bueno que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Que no crean que todo se calcula con el SMAGNA. El SMAGNA es solamente para ductos en lámina galvanizada y vamos a tener que conocer particularmente información de estos ductos. Un segundo, chicos. Bueno, entonces, súper claro, los ductos nos van a cambiar. Aquí traigo este ejemplo porque quiero que se lleven una idea de que el aire acondicionado no solamente es poner un ciclo de compresión de vapor y producir frío en un sistema. Yo puedo garantizar una menor condición de temperatura dentro de un recinto a través de uno de estos dispositivos, que llaman enfriadores evaporativos, y de esto vamos a hablar. Vamos a aprender a calcularlos y vamos a aprender a ver cuánto es la temperatura por un principio muy básico, y es que recordemos que hay dos tipos de temperaturas, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco es aquella que yo mido con un termómetro expuesto al aire, ¿cierto? Y esa de alguna manera refleja la característica termodinámica del aire de cara a cuánto es su energía, ¿cierto? Cuánto es su temperatura. La temperatura de bulbo húmedo se puede, digamos, interpretar más como esa sensación térmica que ustedes pueden tener. Teóricamente es listo, ese termómetro yo lo envuelvo en un trapito húmedo y lo pongo a esa misma condición de aire y miro cuánto se enfría el termómetro. Entonces las temperaturas de bulbo húmedo suelen ser más bajas. Ese mismo principio yo lo puedo lograr a través de un aparato de estos y es, yo para enfriar un recinto yo no tengo necesariamente que tener un evaporador, basta con tener un panel poroso, una circulación de aire, un suministro de agua que irrigue ese panel poroso. Si yo hago pasar aire a través de ese material poroso
el ventilador me lo lleva a mi sistema, otorgarle y entregarle humedad al sistema hace que su temperatura se reduzca al punto que puedo lograr temperaturas de aire acondicionado, quizás no tan bajas, pues como 15 grados y demás, pues yo puedo bajarle 2, 3, 4 grados a un sistema únicamente otorgándole o sumándole humedad a ese mismo sistema. Entonces, estos aparatos, estos enfriadores evaporativos son muy comunes, por ejemplo, en cocinas, en zonas industriales, donde yo no tengo que invertir tanto en un, ¿cómo se llama? En un ciclo de compresión de vapor conectado a la energía eléctrica, sino que simplemente prendo un ventilador, hago que ese aire pase por un material poroso y puedo tener esa sensación térmica agradable dentro del recinto, solo con adicionar humedad al sistema. Entonces, estos enfriadores evaporativos son bastante comunes en aire acondicionado. ¿Listo? Estos aparatos, también conocidos como chillers, tienen este principio de funcionamiento del ciclo de compresión de vapor que ya conocemos, pero en los chillers yo utilizo su condensador y su evaporador para otro tipo de propósitos, ¿cierto? Entonces, estos son muy usados en países estacionales donde yo en cierta época del año necesito tener en invierno, por ejemplo, un aire más caliente que el ambiente y en verano un ambiente más frío que el ambiente. Y son aparatos en donde yo simplemente estoy bombeando agua, tengo mi ciclo de compresión de vapor, tengo un condensador y un evaporador, y a estos condensadores y estos evaporadores yo tengo conectados sistemas de bombeo de agua, ¿cierto? Entonces mi ciclo como tal funciona siempre igual, solo que yo estoy aprovechando un agua fría o un agua caliente para el propósito. Si yo estoy en invierno, yo utilizo el agua que viene del condensador para que unas manejadoras de aire, ¿cierto? El chiller está acá, bombee agua caliente y dentro del recinto esté ventilando aire que está intercambiando calor con un agua caliente del condensador y da un aire agradable. En invierno ya él se setea y él lo que hace es que aprovecha el bombeo de agua ya del evaporador para llevar aire frío dentro de las manejadoras de aire. Entonces, es una configuración diferente que está aprovechando el ciclo de compresión de vapor, solo que lo que llega al recinto no es precisamente el fluido refrigerante, sino bombeos de agua a unas manejadoras de aire, ¿cierto? Entonces, estos ciclos son más seguros porque al fin y al cabo yo no estoy bombeando un gas refrigerante que puede tener características inflamables y tóxicas dentro de recintos cerrados, sino que lo que yo estoy llevando allá es agua, ¿cierto? Agua caliente o agua fría, que yo aprovecho del ciclo de compresión de vapor y el resto de cosas las hace el chiller. Y ustedes ven y pueden conocer un chiller, tienen este tipo de geometría, son grandes, son de muchos ventiladores y simplemente tienen una entrada y una salida de agua y ya todo el sistema está acá, el evaporador, condensador, todo está aquí, ¿sí? Entonces usted a Profe, un chiller solo le conecta entradas y salidas de agua. Sí, pero eso, el agua sí se intercambia calor con el líquido refrigerante, ¿cierto? Pues, sí, exacto. O sea, dentro de mi evaporador está fluyendo líquido refrigerante y es un evaporador especial en donde dentro de las tuberías va el líquido y puede que por fuera vaya una camisa con un tanque pues con agua y dentro de los tubitos es donde está el refrigerante fluyendo. Eso es un intercambiador de calor de tubos, suele ser. Entonces hay una entrada y una salida de agua y los controles de temperatura en el evaporador garantizan que la entrada y salida del ciclo sean como yo los esté diseñando, pero yo estoy aprovechando es el frío que sale de aquí el agua y yo no estoy bombeando o haciendo circular aire, sino agua, ¿cierto? Y esa agua ya la aprovecho más adelante en manejadoras de aire. Entonces eso es, Diego, más o menos la manera, pero sí, o sea, realmente el intercambio del refrigerante y el, y el evaporador y el condensador se da por ese tipo de fenómenos, pues ya no es líquido refrigerante aire, sino netamente ya con el agua. Son muy eficientes, pues, porque ustedes saben que esa transferencia de calor con el agua es bastante buena en comparación con el aire.
¿Alguna otra duda? No, profe. Vale, Diego. Entonces, Profe, tienes el micrófono apagado. qué pena que sí me muteé ahí prontamente. Pero lo que decía era que estas chillers que ustedes ven en algunas instalaciones, como tal, ustedes solo le ven conectados un tubo de agua o dos tubos de agua, ¿cierto? Una entrada y una salida. Adentro hay una ingeniería muy bacana porque tiene válvulas que si usted adentro en la manejadora de aire le dijo, yo quiero aire caliente, él aquí se switchea, hace que se aproveche y que el circuito de aire de agua hacia la manejadora de aire ya sea a través del evaporador. Si quieren aire frío, venga que yo quiero aire caliente, entonces él mismo se switchea y hace que se bombee esa agua a través del condensador. Hay un circuito pues de evacuación de calor aquí, ¿cierto? Todo el tema sigue siendo igual, solo que todo lo hacen aquí adentro. Hay otro tipo de chillers que son pues así tipo tanque, aprovechan exactamente el mismo ciclo, solo que son diferentes maneras pues, de tener el aparato. Entonces aquí hay unos intercambios que se dan en tubos, agua a agua. Puede que ese tipo de chillers son los industriales, los que yo, esta agua caliente o el agua fría las estoy aprovechando en otro proceso. Estos sí son, digamos que los que son con ventiladores suelen ser los chillers de países estacionales, donde yo necesito en una parte del año aire caliente, en otra parte aire frío. Los industriales, que son como los que están acá, yo siempre estoy aprovechando el bombeo de agua fría para mis manejadoras de aire y las condensadoras, o sea, el agua de la condensadora, llamémosla así, siempre la aprovecho en otro proceso o provienen de otro proceso industrial. Entonces, suelen ser cerrados, no de ventiladores, es porque usted está aprovechando, en vez del intercambio con el aire para hacer esos cambios de fase y demás, los estás haciendo es a través de otros procesos tercerizados que tú no conoces y siempre estás aprovechando las manejadoras de aire un aire frío, ¿cierto? Para las oficinas y lo caliente lo uso en otros procesos. Entonces, esos chiller tienen más esta forma que es como la manera en que podamos ahí entender bien el tema del chiller. Listo. Entonces, vamos, se va. Ciclo de refrigeración por vapor, que ese es el mini split clásico, me voy a devolver. Este es el ciclo clásico donde tú tienes un mini split, una barrita con un control remoto donde tú le pones y lo enciendes y le pones la temperatura. Aquí también tienes controlcito remoto, botoncitos, pero ya sabes que aquí no llegan sino agua. Entonces, en algunos países, esta es la única manera en que puedes manejar aire acondicionado entre oficinas por temas de seguridad, ¿cierto? Porque ya exigen gases que tienen muy bajito, voy a volver acá, muy bajito GWP, pero que son altísimamente tóxicos. Entonces, solo por temas de seguridad, así se tengan los mayores criterios de seguridad en la tubería, en las uniones, en los aparatos, dicen, usted allá no me puede llevar gas refrigerante, mire a ver qué va a hacer. Ah, bueno, yo tengo un chiller y simplemente manejadoras de aire al interior y, ¿cierto? Cumplí norma. Entonces, de eso se trata, pues, que los chillers sean también ampliamente usados. Torres de enfriamiento, ¿cierto? Muy usadas también, tienen el mismo principio que el enfriador evaporativo. Yo tengo un paquete de relleno, estas son como la presentación más común de un enfriador evaporativo, como torre de enfriamiento, un cajón, 4 paneles, aire sube, agua baja, tiene rociadores en la parte superior y yo simplemente tengo un aire, una salida de aire que está caliente y húmedo, o sea, aprovecho esto eh, para sacarlo al ambiente y mi agua enfriada, que es un agua que tengo aquí, la puedo utilizar o en una especie de manejadora de aire como tipo chiller o puede que esta salida del aire es la que yo esté necesitando para mi proceso, o sea, pueden ser reciprocantes, pero como tal, mi enfriador evaporativo siempre busca otorgarle humedad al sistema, esto yo lo conecto al ducto, mientras que una torre de enfriamiento, dependiendo de mi propósito, puede ser que el aire que está saliendo en la parte superior
que puede estar caliente y húmedo, lo esté necesitando en mi proceso, o que sea el agua fría y fresca que yo tengo en el fondo. Entonces, como les digo, depende del proceso, por eso siempre lo pongo aquí, depende del proceso, pero como tal por dentro de estas torres de enfriamiento van a encontrar este tipo de propósitos, listo, o este tipo de funcionamientos. Sistemas de refrigeración multivariable. Estos chicos, sin llamarse chiller, porque realmente es un sistema de compresión de vapor, estos sistemas multivariable ya son sistemas inteligentes en donde usted, digamos, convencionalmente usted tiene una manejadora, perdón, no manejadora de aire, voy a cambiar aquí la palabra, una unidad condensadora, que son esas unidades condensadoras que se ponen siempre afuera de los edificios, que tú ves un cajoncito con un ventiladorcito y adentro está el compresor. Esa es una unidad condensadora. Las convencionales, simplemente tú prendes el aire acondicionado y él le dice a la unidad condensadora y al evaporador, enciéndase. Perdón, y al compresor, enciéndase. Al ventilador del mini split, que es esta barrita que ustedes conocen comúnmente, también préndase ventilador, préndase compresor. Cuando ya alcance la temperatura que yo quería, apáguese. Cuando volví se me calentó, préndase. Me refiero al compresor, porque el mini split está constantemente ventilando. Entonces él regula la temperatura, prendiéndose, apagándose, y hace un ciclo, que ya se los voy a mostrar para poder calcular ciertas cosas la próxima clase. Vamos a tener ciclos de encendido y apagado de ese compresor, que garantiza que se den ese tipo de enfriamiento, ¿sí? Los sistemas multivariable pueden tener dos compresores o en su defecto control de velocidad en los ventiladores, de tal manera que, que yo lo que hago es que él se pone al 100% cuando usted lo enciende y cuando alcanza la temperatura objetivo, él o apaga uno de los compresores para que uno más pequeño quede trabajando o los pone a un régimen de giro mucho menor. Ya no trabaje al 100% de velocidad, bájese al 40% o venga, bájese al 30%. Y constantemente está otorgando flujo de refrigerante y otorga frío al sistema, la temperatura es más constante, pero lo hace a través de variables de velocidad a través del compresor, no lo hace prendiéndose y apagándose. Entonces ustedes dicen que toda vez que usted prende cuando ustedes prenden un aire acondicionado, pónganle cuidado cuando lo prendan. Ustedes lo prenden y lo primero que van a escuchar es el ventilador que empieza a soplar, ¿cierto? Segundos después usted empieza a escuchar un silbido. Ese silbido es el líquido refrigerante expandiéndose en el evaporador. Y usted lo va a escuchar segundos después. Y él se mantiene en unos momenticos. Usted escucha ese silbido por unos segundos hasta que ya ese líquido llenó el evaporador y se unió a la línea de retorno. Y ya usted escucha un silbido mucho más leve, pero constante. Al cabo de un rato, usted vuelve y escucha el mismo silbido. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ahí qué pasó? Que él estuvo apagado un tiempo y volvió y se encendió el compresor y el silbido volvió. O sea, está fluyendo de manera intermitente. Los sistemas multivariables controlan esas velocidades de ventiladores y velocidades del compresor de tal manera que el flujo sea constante, pero a menor potencia. Y suelen ser mucho más energético eficientes que los de on-off. Les voy a mostrar una grafiquita en la próxima clase que tengo de unos sistemas físicos y reales de cómo funciona, para que veamos muy bien esas temperaturas, cómo funcionan. Entonces, eso es un brochazo muy rápido al tema de aire acondicionado, ¿cierto? Simplemente que nos familiaricemos con qué hay de nuevo. Recordemos entonces de nuevo que hay temperaturas diferentes, gases diferentes, dispositivos de distribución de aire diferentes que me representan caídas de presión diferentes, rejillas por múltiples propósitos, filtros de aire también, filtros de olores, filtros de carbón activado, filtros de muchos tipos, dependiendo del propósito los voy a necesitar aquí. También cambian los ductos por la característica que les acabo de decir. Si yo traigo un aire frío que produce consumiendo energía en una manejadora de aire, en una unidad condensadora, en un evaporador, en donde yo quiera, lo que necesito es que no se me pierda mientras se transporta. Entonces los ductos cambian. También hay otros aparatos importantes para producir frío. Hay otras maneras de hacerlo, ¿cierto? Con agua, como ya acabamos de mirar aquí.
Y hay unos aparatos diferentes con propósitos diferentes en donde yo quiero ganar temperatura y humedad o quiero un agua fresca para mi manejadora de aire o para mi proceso industrial. Entonces esto también se llama aire acondicionado, es porque estos aparatos implican el intercambio de humedad entre el aire y el agua y de eso se trata esto. Entonces no sé si se acuerdan de la primera diapositiva. Este dibujito de acá, ok, lo Profe, están viendo, creo que me ¿o estás no? presentando, o no sé si soy yo. Algo pasó, espérate, sí, algo pasó cuando me salí de la pantalla completa del PowerPoint. Esta, como les dije, como les estaba diciendo, este dibujito, esta tabla ciclométrica, va a ser para nosotros la hoja de ruta en este tema de aire acondicionado, ¿cierto? Voy a abrir una para que veamos qué tenemos allí, ya podamos entenderla. Yo creo que la tengo, ¿dónde la puse? La voy a tener aquí en el del semestre pasado, tablas de aire acondicionado, tabla psicométrica tren. Acá tienen una tabla vectorizada, o sea, está de muy buena calidad, ¿cierto? Es vectorizada, entonces pueden ampliar todo lo que quieran. Los valores no se les va a borrar o a pixelar. Listo, entonces, ¿qué es esta tabla sincrométrica, chicos? Aquí estos parámetros los vamos a empezar a hablar la próxima clase, pero quiero que se empiecen a familiarizar, los que ya la conocen perfecto. Esta tabla sincrométrica es la hoja reina que relaciona el aire y sus características de humedad para obtener o conocer diferentes estados energéticos de ese aire y poder controlar los cambios que vamos a hacer en los mismos. ¿A través de qué? Aquí se pueden dar varios procesos y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Mire que vimos diferentes aparatos, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un enfriador evaporativo que le otorga humedad al sistema, yo estoy entrando aire a temperatura ambiente y está saliendo aire a una temperatura ambiente, ¿sí? Porque si lo vemos desde el punto de vista de bulbo seco, es el mismo aire. Entró aire ambiente, salió aire ambiente, pero le estoy otorgando humedad. Entonces mi temperatura de bulbo húmedo cambió por otorgarle humedad. Ese puede ser un proceso. Hablemos, por ejemplo, donde tengo un mini split, un aire acondicionado sencillo, un aire acondicionado común y corriente, estos de barrita en la parte superior, que tú enciendes, estás teniendo, uno, aire que estaba en el recinto a temperatura ambiente, que constantemente se está recirculando a través de ese aparato y está cambiando temperatura. La humedad está disminuyendo porque al enfriar aire en ese mini split, la humedad se va perdiendo, va bajando. Esos mini split tienen un drenaje porque el agua que estaba en el sistema se estaba condensando allá y se evacúa allá, entonces estás entregando un aire seco, estás haciendo que pierda humedad y le estás adicionalmente transfiriendo temperatura por el intercambio con el evaporador. Entonces miren todo lo que está pasando en ese momento, perdiendo humedad y ganando temperatura de bulbo seco. Estamos modificando la temperatura de bulbo húmedo. Listo. Otro proceso que podamos considerar, por ejemplo, el de aire acondicionado. Un aire acondicionado por obligación tiene que tener aire de renovación. Yo no puedo hacer que un recinto tenga un recinto grande, pues un recinto de oficinas, un teatro, demás, donde haya muchas personas, tenga simplemente muchos aparaticos de estos de aire acondicionado comunes y esté recirculando el mismo aire, porque yo aparte de enfriarlo y bueno, muy bacano, aire muy agradable, muy fresco, muy bacano, pero estás concentrando CO2, ¿cierto? Lo que hemos visto en ventilación. Yo necesito renovar aire dentro de los recintos al mismo tiempo que lo estoy enfriando. Entonces miren eso que tan bacano. Tengo un aire de recirculación que en un recinto que ya está frío, digamos que está a 16 grados y está recirculando aire de 16 grados, bacano. Y constantemente está entrando una cantidad de aire de afuera que está a condiciones atmosféricas, a temperatura ambiente, a humedad ambiente, y está entrando al sistema para mezclarse con eso. Y el aparato está constantemente trabajando para garantizar un aire
agradable y sano al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces miren que hay muchos procesos que al fin y al cabo esta tabla nos va a permitir hacer. De esos procesos los vamos a hablar la próxima clase. Quiero familiarizarlos con la tabla. Nosotros tenemos estas curvas verdes, es la humedad relativa, ¿cierto? Que va entonces desde un 0% hasta un 100%, en donde esto es aire 100% saturado, esta última curva. Tenemos temperaturas de bulbo húmedo, que son estas diagonales hacia abajo que estamos viendo acá, y esas diagonales, esas diagonales van desde rangos, como les digo, esto es una tabla de un fabricante de aire acondicionado que se llama Trane, por ende se manejan valores dentro de lo que el aire acondicionado maneja habitualmente. Entonces mira que hay temperaturas de bulbo seco alrededor desde 10 Fahrenheit hasta 90 Fahrenheit, ¿cierto? Tenemos, ¿qué más rescato acá? Tenemos, espere, ¿qué se me hizo? Temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa. Tenemos toda la temperatura de bulbo húmedo sobre esta barra, ¿cierto? Que va desde 20 hasta 90. Y la temperatura de bulbo seco, perdone que se me movió, la temperatura de bulbo seco, que es la barra horizontal de abajo, va desde 30 hasta 110, 115. Y acá también podemos sacar, como pueden ver, entalpías, relación de calor sensible, una barra que ya vamos a ver para qué sirve, punto de rocío, ¿cierto? Que necesitamos identificar si estamos entregando aire en una condición donde pueda condensar y formarse en gotas. Un aire acondicionado mal calculado es el que empaña las ventanas, literal, ese es el mejor síntoma de que el aire acondicionado está muy mal calculado. El que empaña las ventanas es, como les digo, el mejor signo. Y bueno, tenemos como tal muchos parámetros que nos permiten predecir, que esa es la mejor palabra para este caso, predecir cuál va a ser el resultado. Aquí, al igual que en ventilación, que en refrigeración, dependemos de muchos factores. Y si ustedes se acuerdan, todos esos factores de los que depende, por ejemplo, el caudal del sistema, de tener un ventilador, de tener un sistema que está a cierta altura sobre el nivel del mar, que estamos en una ciudad que es estacional, que en una época del año la temperatura ambiente está a una temperatura y luego en otra parte del año está a otra temperatura. Esos son retos supremamente importantes al diseño del aire acondicionado, que independientemente a qué temperatura esté afuera, usted pueda garantizar adentro siempre la misma temperatura. Eso es muy teso de garantizar. Entonces miren que realmente es mucho lo que involucra el aire acondicionado, de todo lo que hemos visto en el curso. Piensen desde qué ventilador tienen que seleccionar hasta qué cantidad de humedad le tienes que otorgar al sistema, cuánto aire de renovación le tengo que poner al sistema. Y bueno, realmente, como les digo, esta va a ser una carta importante, una tabla muy importante para poder movernos y predecir esos valores, pero lograr los resultados exactos va a depender de ir a tocar el ventilador, bajarle un poquito el flujo, subir un poquito el flujo, ir a mover el evaporador, venga que es que quiero que me evapore un poquito más, un poquito menos, venga, movamos dampers, pongámosle rejillas, distribuyamos bien el aire, ¿cierto? Miren que todo lo que hemos visto en el curso, acá se puede juntar y realmente es un reto importante. El aire acondicionado es un área bastante tesa, por más que uno prediga, no sé cómo decirlo, por más que se pueda predecir una condición, lograrla 100% exactamente como vos lo hiciste en el papel es muy difícil, pero entonces tener esa maña, por decirlo así, de saber qué ajustar en el sistema para lograr esas ganancias en bulbo, en temperatura de bulbo húmedo, en temperatura de bulbo seco, o venga que quiero aumentar la humedad relativa del sistema, bueno, de eso se trata, listo. Entonces solo quería pues como presentárselas. Voy a hacer una pequeña presentación de estas 10 páginas porque las vamos a emplear ya de manera directa la próxima clase. De manera muy general, quiero que sepan que el aire acondicionado, yo busco aquí una, yo no sé qué la hice, yo tengo una presentación, ya que la tengo de la clase pasada, yo miro,
Ventilación general. Tengo que buscar, que les quería mostrar unos sistemas de ductos que les presenté. No sé si fue por acá, refrigeración. Bueno, creo que la tengo para la próxima clase. No sé qué la hice. A lo que voy es, tenemos 10 páginas que volví, las moví, tablas, aire acondicionado, ¿cierto? Aparte de la tabla sincrométrica, tenemos 10 páginas que nos va a servir para lo siguiente. Voy a abrirlas todas. Pues, ¿qué tienen estas 10 páginas? Al igual que en refrigeración, yo tengo materiales de mampostería en las paredes de los edificios, porque yo también tengo entradas de calor por las paredes. Si mi ambiente está a 25 grados, afuera, 30 grados, y adentro tengo un ambiente a 16 grados, tengo una entrada de calor por paredes que tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Al igual que en refrigeración, en aire acondicionado vamos a necesitar hacerlo. Entonces, acá que tenemos coeficiente U para paredes de mampostería, ¿cierto? Acá tenemos ladrillo, piedra, concreto vaciado, estos ladrillos de concreto vaciado también, ¿cierto? Si tienen agregados de arena, si tienen agregados diferentes, aquí tenemos mucha información, pero son informaciones de consulta que puedes tener de muchas otras fuentes, pero que sepan que aquí también vamos a calcular una carga de refrigeración, llamémoslo así, un Q a evacuar, porque yo adentro tengo, aparte de lo que me entra por paredes, tengo también transferencia de calor por ventanas, por las puertas, personas que están adentro, aparatos, computadores, etcétera, todo eso, listo. Entonces, para las paredes. Tabla 2, coeficiente U para otro tipo de mamposterías, pues esto ya es un poquito más, no es tan usado en Colombia, pues, pero ese tipo de construcciones son un poquito más complejas. Ladrillo con sus concretos y unos vaciados pues, internos, ¿cierto? No voy a ahondar mucho en eso, paredes con unos vaciados de concreto y agregados, pero bueno, eso como tal es de consulta, como les digo, es ir a buscar el valor U, porque vamos a tener un tema de entrada de calor por las paredes. Listo. Los techos son, en términos generales, chicos, el cáncer del aire acondicionado. Tener un techo que transfiera mucha energía es lo más indeseable del mundo. Un techo de lámina es lo peor que usted puede tener, si no la aísla, y se puede tirar en cualquier sistema, por más bien calculado que esté. Entonces, aquí hay unas informaciones específicas de techos, porque es mucho lo que le aporta un techo de hecho de un material diferente al de las paredes. Cabe resaltar, si es del mismo material de las paredes y está sometida a la misma diferencia de temperatura, es una pared más. Pero ¿qué pasa con los techos a diferencia de las paredes? En la mayoría de los casos le pega el sol, ¿cierto? Entonces, el tema de los techos o para lo que sirve esta página 3 es específicamente para determinar entre qué horas y qué horas le pega el sol a un techo, dependiendo en qué esté hecho, me da de alguna manera un valor U adicional o una entrada de calor adicional pues por techo que tengo que tener en cuenta. Listo, ya cuando hagamos ejercicios vemos en qué momento se tienen en cuenta, en qué momento no se tienen en cuenta, pero es claro pues de que si hay un techo expuesto al ambiente donde le pueda pegar el sol, la radiación solar también le da muy duro a temas de aire acondicionado y a temas de refrigeración para que lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de recintos
en donde estén a la intemperie, contenedores a la intemperie. Si a eso le está pegando el sol, hay que calcular cargas adicionales. Todo lo que sean cargas adicionales las va a absorber finalmente el sistema de refrigeración. Listo, en este caso de aire acondicionado. Página 4. Listo. Ganancia de radiación a través de ventanas. Las ventanas son muy buenas en temas de estética, llamémoslas así, ¿cierto? Y muy necesarias en algunos casos, pero también son una entrada de radiación muy considerable. Entonces, en refrigeración, cuando tú tienes temperaturas tan bajitas, uno dirá, pues listo, una ventana, el sol entra por ahí, todo bien. Pero en aire acondicionado, cuando tú tienes temperaturas no tan bajitas, el sol va a hacer un cambio importante en esa sensación térmica dentro del recinto. Entonces, vamos a usar esta, que es una ganancia de calor a través de los vidrios. Depende de qué, de la latitud y longitud donde esté ubicado el recinto, ¿cierto? No es lo mismo la ganancia por calor, perdón, por radiación solar a través de ventanas en Estados Unidos que en Colombia. Eso es muy diferente. Entonces tenemos que saber cómo estamos respecto al sol, cuál es el lado que le pega, ¿cierto? Si es latitud, ya aprenderemos a manejar esta tabla y saber cómo nos aporta la radiación solar en aire acondicionado. ¿Listo? Página 5. Estos vidrios que les mostré por acá es una ganancia que sí o sí depende, como les digo, de la exposición del vidrio al sol, pero yo puedo disminuir mucho ese coeficiente si tiene unos sombreados, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esta página 5? Para calcular algunos coeficientes de sombreado del vidrio, si el vidrio es claro y sencillo, si tiene recubrimientos reflectores que hacen que esa transmisión sea mucho menor, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Ya miraremos cómo se utiliza. La página 6 como tal es una pequeña referenciación de cuánto es la ganancia de calor por personas, dependiendo del tipo de actividad y el tipo de aplicación. Yo les proveeré una mucho más completa que tengo de otras actividades y cuánto es ese coeficiente metabólico, que así es como se llama, de las personas que están allí adentro y cuánto le aportarían al, al sistema, ¿cierto? No es lo mismo un aire acondicionado, yo creo que aquí ya nos queda claro, no es lo mismo un aire acondicionado de una discoteca, de un restaurante al aire acondicionado de un teatro, de una escuela o de una farmacia o de un banco, ¿cierto? Dependiendo del número de personas que allí estén metidas, pues va a tener diferentes aportes energéticos al aire acondicionado. ¿Listo? Entonces miren que acá sí nos estamos metiendo en temas mucho más específicos, como les digo, es porque el aire acondicionado busca temperaturas no muy bajitas, entonces cualquier aporte es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Aparatos domésticos. Página 7. Aquí nos permite calcular cuánto es ese calor sensible y latente que le otorga al sistema una parrilla, una cafetera, una freidora. A diferencia de de refrigeración, recuerden que acá a mí no me importaba, para mí un aparato era un aparato y todo bien, hágale que eso se convierte en energía y al fin y al cabo será la evaporadora la que lo haga. Es un cálculo un poquito napoleónico, porque hágale que eso le sirve, pero como les digo, tiene muchas implicaciones. Cuando son muy grandes los recintos, es mejor empezar a considerar, bueno, miremos entonces de ahí cuánto era latente y cuánto era sensible, ¿a qué voy? Todos estos, digamos en cocina, ¿cierto? Que es donde más se puede producir estas humedades. Usted tiene una plancha donde asa carne, eso emite mucha humedad y esa humedad va a aportar temperatura de bulbo húmedo al sistema, va a aumentar la humedad relativa, va a cambiarme las condiciones de la tabla sincrométrica. Entonces, en el caso de aire acondicionado, sí es mejor segregar, ¿verdad? Miremos cuánto de ahí es ganancia sensible y cuánto de ahí es ganancia latente. Ya vamos a ver qué es cada una y por qué, pero va a tener efectos diferentes dentro del sistema y de cómo lo calculemos. Listo, quiero que
que se lleven pues como esa idea. Los aparatos van a... tabla 8, ganancia a través de motores eléctricos, pues es una tabla muy general, pero podemos seguir usando el factor de conversión del batiaje, de cuánto es ABTU. Esto es simplemente una tablita bastante vieja, es de los años por ahí 70, 80, donde dependiendo de la potencia del motor en placa y la eficiencia que tuviera, se multiplicaba pues para, para hacerle un aporte latente al sistema, perdón, un aporte sensible de calor al sistema, pero en los motores sí podemos seguirlo usando de la manera como en refrigeración. Aquí no voy a dar mucho. Aquí hay unos inputs que siempre van a ser importantes en el tema de calidad del aire. Venga, ¿cuántas personas tiene? ¿Qué tipo de actividad es? Dígame cuántos CFMs tienen que meterle a ese sistema como mínimo de aire de ventilación, o sea, de reposición de aire. Y estos valores nos van a permitir saber entonces, si yo tengo una recirculación de aire de X CFMs y yo le estoy sumando unos CFMs adicionales de aporte del exterior, así estoy garantizando condiciones de aire adecuadas para las personas que están dentro del recinto. Entonces, de eso se trata, pues, simplemente de sacar, dependiendo del tipo de actividad y el número de personas por cada 100 pies cuadrados, cuántos CFMs tengo que aportarle al sistema como aire de suministro. Listo. Después ya aprenderemos a manejarla muy bien. Y en la página 10 es una tabla que nos va a ayudar a calcular una de los calores, llamémoslo así, uno de los Q, que recordemos que en refrigeración, y como lo vimos ahorita en la mañana, para mí Q1 es paredes, Q2 es infiltraciones, Q3 era producto y Q4 era aparatos. Aquí es lo mismo, vamos a tener paredes, el tema de renovaciones se va a calcular de manera diferente. Si hay producto lo podemos tener en cuenta, y aparatos pues es más que todo, o las cargas misceláneas siempre van a ser las personas, aparatos y demás. Entonces esto nos va a ayudar a calcular una diferencia de temperatura equivalente, que es como se llama, dependiendo de las horas del día, y esto en una formulita que les voy a poner lo vamos a comprender mucho más fácil. Entonces, esa es como la pequeña introducción que les tenía al tema de aire acondicionado. Recuerden, chicos, entonces que la próxima clase hacemos el parcial. Esta información ya se las voy a poner en disponible en el Drive, al igual que las clases y las grabaciones del día de hoy. Nuevamente la asistencia, los que no hayan llenado la llenan por última vez aquí. Y de las personas que mencioné ahora que tengo observaciones en el parcial, las voy a nombrar nuevamente. Si están aquí, revisen sus correos. Javier Alejandro Cuellar, Mario Andrés García, Daniel Mauricio Pozo y Santiago Sánchez, no recibí sus parciales, Jorge Rego tampoco. Y si aquí está Natalia Carmona y Daniel, perdón, y Steven Taborda, revisen sus correos, que hay unas observaciones que necesito me aclaren antes de ponerles la nota. Si alguno tiene alguna otra observación, me la puede extender, y ya procedo ahorita en la tarde entonces a montar todas las notas al CIA para que tengamos este avance ya calificado en el sistema. O sea que por este lado estamos bien. Vamos a darle guardar aquí. ¿Qué más se me escapa del día de hoy? No, creo, chicos, que eso era como todo lo que les quería mostrar. Y ya. Steven, espera, que se te escucha súper mal. Dale de nuevo. De pronto la aclaración de calor latente y calor sensible.